Bienvenidos a Argolla TV Electoral 2021. Mi nombre es Jaime Serra y en esta temporada de entrevistas a los candidatos y candidatas de los diferentes partidos políticos tenemos hoy día la entrevista a la candidata Romelia Paredes Tuesta del partido Victoria Nacional, el partido de George Forsyth. Romelia Paredes en el 2015 mantuvo una relación laboral con el ex vicepresidente del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, Máximo Herrera. Así que vamos a preguntarle si ella mantiene ese vínculo con este señor y también en torno a una investigación sobre, ¿en qué quedó? Una investigación sobre un viaje que realizó ella junto con otras personas representando al Consejo Nacional de la Magistratura a un evento en España, donde recibió $2.700 como viáticos a razón de $540 por día, todo por supuesto financiado por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Así que no se muevan de ahí, me va a acompañar por supuesto Willy Vázquez, como siempre en Argolla Electoral, en este caso 2021, así que no te muevas que volvemos con esa entrevista después de esta breve pausa. No te muevas, volvemos. Hola, soy Juanita Llerena. Soy psicopedagoga y tengo mi programa de consultas profesionales aquí, en Argolla TV. Y gracias a ello, mi número de consultas ha crecido exponencialmente. Si tú quieres tener tu propio programa en Argolla TV, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o con nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú. Bueno, como lo anunciamos antes del corte, ya estamos conectados con nuestra invitada de hoy. Ella es la candidata por el partido Victoria Nacional, sí, el partido George Forsyth, ¿no? Victoria ya les debe sonar más o menos a algo, ¿no? George Forsyth tiene una lista de candidatos para el Congreso y justamente hoy día estamos con, según estoy viendo en su prendedor, en la número 22 del partido Victoria Nacional. Así que Romelia, buenas noches, bienvenida a Argolla TV. Buenas noches Jaime Serra de Argolla TV, buenas noches a toda tu audiencia y a todos los que nos están viendo en este momento y mucho gusto de estar en tu programa para compartir mis ideas, mis propuestas y este emprender de George Forsyth con Victoria Nacional, que estamos como candidatos para el próximo gobierno del Bicentenario. Exacto. Yo creo que esto va a ser un punto de inflexión, va a ser en esta ocasión, porque efectivamente entramos pues en el gobierno, que sería el gobierno del Bicentenario, 200 años de República, bueno, con nuestras carencias y falencias, ¿no? La pandemia nos ha desnudado desgraciadamente en todo lo peor que puede tener el país en el sentido de organización, etcétera, ¿no? Pero antes de dar paso a las preguntas de los temas más profundos, queremos escuchar tus propuestas. Yo también te voy a hacer algunas preguntas, por supuesto, pero yo quería preguntarte sobre un asunto que me llegó justo en la tarde cuando anunciamos tu candidatura, la entrevista, tu relación con el señor Máximo Herrera, que fue vicepresidente del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, y bueno, me llegaban mensajes y me preguntaban si no eras la topa de los hermanitos en el Congreso, así que bueno, como candidata, ¿no? Así que por favor explícanos tu relación
¿Y en qué quedó la investigación de este dinero que se te entregó cuando viajaste a España representando al Consejo Nacional de la Magistratura, precisamente, ¿no? Qué bueno que me preguntes sobre eso, Jaime, porque aquí estamos en un proceso de elección popular donde todos debemos saber quiénes son nuestros candidatos, de qué viven, si tienen investigaciones penales, judiciales y demás. He leído en una oportunidad y hoy día también en un portal que sale que yo había recibido $21,000 de viáticos para irme a un trabajo puntual, pero eso es mentira, porque justo aquí tengo el papel y te lo voy a mandar por WhatsApp. Este es el original del registro CIAP 0762 del 22 de mayo del 2013, donde figura que fueron $540 por día. Entonces, papelito manda, y esto es un documento oficial de ese entonces. Mira, soy una persona muy ordenada y guardo en ese sentido todos mis documentos. Y bueno, respecto a la investigación, eso es un refrito producto de que actualmente estoy postulando y no tengo ningún tipo de investigación policial, penal, judicial, de ninguna índole. De lo contrario, no estaría aquí en este momento. Entonces, nunca me llamaron y eso queda ahí, un refrito como te lo acabo de mencionar. Pero perfecto que lo menciones, porque tú sabes que en realidad una de las labores, ¿no?, del trabajo periodístico es precisamente un poco investigar los antecedentes de nuestros candidatos, ¿no? A todos los que están pasando por Argolla TV estamos tratando un poco de preguntarles sobre su pasado, cómo llegan a los partidos, etcétera. Y bueno, como te digo... Así es, y te voy a hacer llegar, Jaime, este documento que es oficial, foto por WhatsApp, y ustedes van a tener público ello, porque la transparencia es lo más importante en uno como persona, y en Victoria Nacional mi compromiso es justamente que tenemos uno de los pilares es luchar contra la corrupción y justamente la transparencia y la rendición de cuentas. El que nada teme, pues no tiene nada que ocultar, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien, y bueno, ahora sí pasamos entonces a los temas, por favor, que nos interesan. Aquí nosotros en Argolla TV tenemos algunos temas que nos interesan plantearse a los candidatos porque, entre otras cosas, yo sé que todos tienen sus propuestas, todos llevan sus agendas al Congreso, pero a veces les toca votar sobre temas no determinados, y con estas preguntas creo que nosotros determinamos un poco más bien cuál es el pensamiento de las personas que van a formar parte del Congreso eventualmente, ¿no? Por ejemplo, temas que a nosotros nos interesa conocer, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia, la legalización de la marihuana específicamente, no de otras drogas, de la marihuana específicamente. Empezamos entonces, ¿qué te parece por el matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Tú qué piensas al respecto? Bien. Hay que distinguir dos cosas. El matrimonio, desde el aspecto religioso, creo que debe quedar en esos perfiles. Pero yo estoy de acuerdo con la unión civil por un tema de igualdad de la libertad y respeto de la libertad de las personas. ¿Para qué? Unión en matrimonio, para que ellas puedan obligarse a heredarse, a tener prestaciones de salud y a comprar bienes juntos. Romelia, ¿por qué no matrimonio exactamente? ¿Por qué no matrimonio como en el caso de las parejas heterosexuales, digamos, que son la convención? Por eso mismo, matrimonio es un acto espiritual y unión civil es puntual, es legal. Nosotros conocemos pues el matrimonio civil entre dos parejas heterosexuales, ¿correcto? Entre dos personas heterosexuales. Entonces lo que se busca es legislar para que esta unión civil o matrimonio civil también sea para las personas del mismo sexo, porque es justo que ellas puedan, como les digo, heredarse, compartir bienes juntos, obligaciones de tipo de seguro, entre otras, ¿no? Creo que hay una tarea pendiente que hay que atender a este gran sector de la población que necesita que se regularice vía esta norma para que puedan compartir bienes juntos, ¿no? Claro, pero solo para hacer la precisión, digamos, el caso no es exactamente lo mismo matrimonio, no, que unión civil. La unión civil es una unión práctica, o sea, es una especie de sociedad conyugal, pero más orientado hacia la parte económica, mientras que el matrimonio... Legal, normativa legal. Claro, pero mientras que el matrimonio reconoce a esta pareja también como una familia ante el Estado peruano. Entonces, por eso te preguntaba, ¿hay una diferencia? Para ser preciso, hay una diferencia, matrimonio... para ser preciso, yo ya te dije que estoy de acuerdo puntualmente.
En la unión civil. Unión civil, exactamente. Ya. Porque esta discusión del matrimonio, ¿no? De la palabrita matrimonio, tiene 100 años. No sé si tú estás al tanto de ello. Sí, el matrimonio como tal, desde el punto de vista religioso, debe seguir en esos preceptos. No, y en eso estamos de acuerdo. No, en eso estamos de acuerdo. Sino que te decía, hace 100 años, en 1920 exactamente, se discutía en el Perú si era pertinente copiar a otras legislaciones internacionales en donde se reconocía el matrimonio civil. Hasta esa época, hasta 1920, desde la época de la colonia, solamente existía el matrimonio religioso en las parroquias, o sea, asumiendo que toda la población era católica. Bueno, y es puntual. Claro, es puntual. pero a partir hay que mejorar esa normativa que alcance este grupo que le falta estos casos. Yo tenía un ejemplo, por ejemplo, de un colega que tiene su pareja del mismo sexo, pero sin embargo él no le podía heredar a él porque no tenían unión conyugal, ¿no? Entonces otras personas heredan, no le podía dar parte de su seguro como su pareja, obligación, correcto, obligarse como tal, como las parejas heterosexuales. Yo creo que es importante regular ese tema, ¿no? Eso no quiere decir que van a violar los preceptos morales, éticos, religiosos por ello, ¿no? Entonces son cosas muy diferentes y la gente tiene que entender que son cosas diferentes y sobre todo no tergiversar la información, mucha tergiversación de la información en estos conceptos tan diferentes y básicos, ¿no? Por eso hay que explicar bien, mucho se confunde ello. Claro, pero hay partidos, hay políticos que proponen la unión civil como una cosa y el matrimonio igualitario como otra. O sea, el matrimonio solamente para los heterosexuales, digamos, y la unión civil para los ciudadanos de segunda, que vendrían a ser las personas del mismo sexo que se quieren casar. Y no hay personas de segunda ni de... Todos somos iguales. Entonces, desde el legislativo, ustedes, ya lo he explicado, tienen mi posición muy, muy clara respecto a qué se necesita legislar con urgencia. Porque dos personas del mismo sexo tranquilamente se casan en su ceremonia, en su hogar, y esto, y hemos visto, necesitan la bendición de una persona puntual. Y eso no está regulado, no está normado. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Creo que ha sido bastante clara mi posición. Sino que, solamente para cerrar, ¿no? Sino que, claro, como te digo, es una cuestión de términos que parece que a los grupos conservadores les molesta que se utilice el término matrimonio cuando se trata de una unión entre personas del mismo sexo, pero el matrimonio civil es una cosa diferente al matrimonio religioso. Son dos cosas diferentes, no se puede confundir de ninguna manera. Romelia, pero eso hay que explicarlo. Exacto. Con respecto al aborto, ¿cuál es tu posición? Tú como mujer, supongo que aparte de profesional, aparte de política ahora, también tienes una opinión como mujer. Sí, mira, aquí hay también puntual, yo te voy a decir es exactamente puntual, que estoy de acuerdo con la despenalización del aborto en caso de violaciones para niñas menores de 14 años. Pero esto es una medida que tiene que ir acompañado con un plan de prevención y educación sexual. Hay muchas niñas en la Amazonía, en las zonas rurales del país, que no tienen una atención, una orientación, capacitación en la educación sexual, ¿no? Entonces, tiene que ir a la par. Si nosotros necesitamos que disminuya este tipo de agresiones, todo parte por la educación. Pero sí, sin lugar a dudas, soy una firme pendiente que una niña de 14 años, pues, que encima en la extrema pobreza, encima tenga que recurrir a centros donde dicen atraso menstrual, soluciones. Entonces, ¿te parece justo arriesgando su vida y obviamente el entorno familiar, más pobreza, el hambre, todos los días comer? Entonces es complicado, ¿no? Entonces parte de una atención que el rol del Estado tiene que ser fundamental en esa educación, capacitación, educación desde la primera infancia, ¿no? Porque sin educación, olvídate, no podemos. ¿Para qué? Para prepararlas psicológicamente a las niñas y a los niños también, ¿no? Porque las agresiones son de distinta índole, no solamente de un niño de la misma edad, de padres, de hermanos, de primos, se ve pues de situaciones aberrantes, ¿no? Pero
yo me pongo en lugar de la niña 14 años que no tiene ningún contexto emocional, social ni económico que la ayude a superar esto, y encima la desinformación, pues entonces hay que atender ello, hay que tener una política de salud para atender estos casos de violaciones, ¿no? Romelia. Y sí, estoy de acuerdo con esa despenalización en caso de violaciones de niñas menores de 14 años. Y en el caso de las mayores de 14, una chica de 15, de 16, de 18, de 20, o si de pronto violan a mi madre, a mi hermana, a una persona mayor de edad, ¿no consideras tú que también es un trauma obligarla a tener el hijo producto de una violación? Efectivamente es un trauma, Jaime, es un trauma, es complicado, pero aquí tienes que distinguir. Una niña de 14 años está en un proceso de ni siquiera terminar, la adolescencia se termina más o menos 19, 20 años. No, el estado emocional, la madurez psicológica es totalmente diferente. La situación económica pecuniaria de una niña de 14 no es igual de una niña de 20 o 30 o 40, ¿no? Entonces aquí hay que distinguir que la madurez emocional, psicológica, la situación, el contexto son diferentes, ¿no? Aquí estás ante una niña de 14, 13 o 12 años, o hasta todo lo que se ve en la televisión, 2 años, 3 años. Ahorita en Chepé, en Moches, creo que escuchaba de 2 años, un mocoso de 16 años que la ultrajó y la violó y la mató. Entonces, son seres más vulnerables que personas adultas, ¿no? Es muy complejo, es debatible, se puede debatir. En el caso de Argentina, pues es más macro, más completo, ¿no? La despenalización es mucho mayor. ¿Tú aspirarías que en el Perú en algún momento pudiéramos estar así como que al nivel de Argentina, en donde ha habido una despenalización un poco más amplia, digamos? Habría que debatir, habría que conversar mucho, evaluar. Pero tu posición mucho, personal, digamos. El índice de embarazos por violaciones es en el Perú, si tú ves las estadísticas, mayormente son en menores de edad. Por eso yo apelo a ese grupo, que son menores en su mayoría. Hay casos de gente mayor, sí, por supuesto, pero el más del 80% son menores de edad que quedan embarazadas. Claro. No, sí, correcto. Sí. Entonces aquí hay una diferencia numérica, cuantitativa que hay que ponderar, hay que equilibrar. Pero eso no quiere decir que un caso particular no amerite una evaluación, un análisis bien específico, multisectorial, abogado, justicia, médicos, psicólogos y sociedad, sociólogos. Se tiene que ser articulado un amplio debate de ello. Ya se viene debatiendo en el Congreso estos temas, pero yo te digo mi punto de vista en este momento. No habría que ver en su momento qué otros casos, pero todos son bienvenidos. Y te cuento un poco, a raíz, yo nací en Picota, San Martín, tengo amigas mayores ya que han sido violentadas por el programa de las esterilizaciones forzadas. Entonces, por ejemplo, que no tuvieron acceso a demandar ante la policía, porque todo era complejo en ese momento, difícil. Entonces, la violación de los derechos humanos de esas mujeres violentadas, ¿no? Entonces, habría que analizar cada caso, ¿no? Cada caso, porque esto tiene un proceso judicial, aparte de una investigación y acusación fiscal de manera individualizada. Pero te digo numéricamente, por lo que veo, en la mayoría de los casos son menores que quedan embarazadas producto de violaciones. Romelia, hay que tener en cuenta también de que al año en el Perú se realizan más de 360,000 abortos, según cálculos. Entonces, no creo que una gran mayoría sean de niñas de menores de 14 años. Yo supongo que la gran mayoría son mujeres. Por supuesto, hay gente que tiene recursos que no se evidencian, no están. Hay mucha gente que no está en ese listado, digamos, formal. Por eso te digo, hay de todo. Hay un sector que quizás tiene hay un acceso a ir a un médico, puede pagar, nadie se entera, no hay fiscalización, no hay monitoreo, no hay pena, no hay nada. El problema son las pobres, las mujeres pobres. Exacto, las mujeres pobres. ¿Qué pasa con ellas?
Tienen que acudir a lo primero que esté a la mano. O Romelia, ¿sabes qué también pasa? Se llenan de hijos no deseados que luego algunos terminan, desgraciadamente, en malos pasos, en delincuencia, en pandillaje. Mira, yo te cuento y un la dato. madre mismo, ¿te imaginas? Producto de que ha sido su menor hijo, ¿cómo responde psicológicamente, cualquier edad que tuviera, psicológicamente, cómo responde ante ello? ¿No? Exactamente. Y si no fuera... Mira, Claro, no, sí. y aprovechando que estoy conversando con una política inteligente y que tiene los temas claros, te cuento solamente un dato puntual de la realidad. En Nueva York, en 1970, los niveles de delincuencia eran atroces. O sea, Nueva York era una de las ciudades con más índice de delincuencia en el mundo. Luego de que se aprobó la ley del aborto en Nueva York, esos índices bajaron en los años 90 al mínimo %. Entonces, hay una incidencia también, una repercusión a nivel económico, a nivel social, a nivel de no eternizar, perennizar, ¿no?, el círculo de pobreza de la mujer, y obviamente el tema de seguridad. O sea, mira, si tú te pones a pensar, muchos de estos problemas que tenemos en el Perú y en Latinoamérica en general es justamente por tener esta traba mental que no permite que la mujer sea libre, porque no se trata de promover el aborto ni mucho menos, simplemente de que la mujer pueda tomar la decisión cuando quiere ser madre, o si es violada, no continuar con ese embarazo de un hijo no deseado. Creo que ahí esa debería ser la discusión, más allá de creencias personales, del ámbito religioso, etcétera. Por supuesto, de eso se trata, ¿no? Yo creo que las personas tienen que, pero yo estoy puntualmente a partir de menores de 14 años. Okay. Hasta ahí está mi posición política, digamos. Ok, con el tema de la despenalización, con el tema de la legalización en todo caso, del uso de la marihuana, por ejemplo, ¿no?, de manera recreativa, ¿tú qué opinas sobre eso? Mira, la despenalización de la marihuana ya está normada, reglamentada, el tipo medicinal, el cannabis, que ya la conocemos, y otro más derivado. Ahora, el de recreo está, penalizado, ¿no? Está penalizado. Y yo me voy a reservar en ese aspecto, en el aspecto de que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en legalizarla tal cual. No estoy de acuerdo porque yo creo que esto, hemos visto en las cifras o en los números, ha generado consumo de todas maneras. Y este consumo, quizás, muchos me dicen que puede ser que ya se legaliza y va a bajar el índice de consumo, pero ¿vale una persona nada más que no sea afectado viciosamente para prevenir y decirle no a eso? Para mí eso es fundamental. ¿Por qué? Conozco casos de amigos conocidos, entre otros. ¿Vale un solo caso, Jaime, para prevenir que no se cambie esta reglamentación y que no tengas a una persona viciosa, que le traumatiza la mente, la vida y el de su entorno también? Porque no es solamente la persona que consume y el adicto, el drogadicto, no, es su entorno familiar, su futuro, porque una persona que vive contigo es tu familia a largo plazo, no de manera inmediata, lo tienes para toda la vida y es un problema familiar, un problema social. Romelia. Entonces yo creo que no estoy de acuerdo en ello. Claro, pero asimismo también podríamos pensar, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Yo conozco más personas alcohólicas que personas drogadictas, adictas a las drogas. Más bien yo particularmente creo, y te transmito esta idea, a ver, para que tú la analices y me des tu opinión, yo más bien creo que quizás legalizando la marihuana en este caso, ¿no? Vamos a hablar específicamente de la marihuana. De la marihuana, ¿no? Hay que diferenciar las drogas, todo tipo de drogas. Hay otras drogas duras, ¿no? Como la cocaína, etcétera, digamos, pero en el caso de la marihuana, digamos, podríamos darle una regulación estatal sobre cómo venderla, a quién vendérsela, mientras que ahora la marihuana, como otras drogas, las encuentras en cualquier esquina de manera ilegal, ¿no? Y muchas veces incluso las fuerzas del orden, la policía, cómplices de estos traficantes de drogas. Entonces, digo yo, si se hace legal, dejamos ese círculo de ilegalidad y de delincuencia,
y pasamos como en Uruguay a un tema donde tú la puedes comprar en la farmacia, hay un registro, tú vas con tu DNI, te registras, compras, si compras y se lo das a un menor de edad ya sabes quién la compró, entonces, no sé, yo le veo ventajas por todos lados, pero... En Holanda también existe eso. Exacto, en Holanda exacto. también existe, y en Uruguay, algunos países nórdicos, pero si nosotros no tenemos actualmente pues un orden hasta para enfrentar una pandemia, nuestro comportamiento, cómo ha sido en esta pandemia, la forma como hemos salido a comprar, eso no quiere decir que le esté echando la culpa al consumidor o al peruano que sale en busca de comida y de trabajo. Entonces, yo creo que primero hay que enfocarnos en mejorar nuestra calidad educativa respecto a la concientización del uso de la marihuana y los límites que existen. Necesitamos elevar esos niveles y asegurarnos de tener una sociedad en que seamos pues responsables o veamos pues índice de ello. Yo sé que hay muchos casos puntuales que se ven como lo que acabas de comentar, pero tengo mis ideas claras respecto a ello. Pero creo que hay cosas mucho más importantes que despenalizar, que es legislar. Por ejemplo, en materia económica, en materia de salud, sobre todo de salud, que hay muchos, o en materia política, por ejemplo, que ya vamos a hablar de muchos otros temas más importantes que nos dan no solamente estabilidad económica y jurídica, sino nosotros como personas, como sociedad, tenemos que apelar a ser más culto, más consciente de nuestros actos, ¿no? No hay un índice, no hay una tablita, una fórmula que te diga que si yo despenalice ello, va a haber un orden, un control, un monitoreo exacto de cuánto máximo esta persona ha comprado. Un sistema articulado de vigilancia, no. Juan Pérez ya compró 5 gramos al mes, no le corresponde más hasta el otro mes. O sea, es toda una política pública. Esta despenalización estaría acompañado previamente de un sistema nacional integrado para el control nacional por DNI o por venta de manera individual, y esto, pero no hay, pues. Entonces hay que trabajar antes primero para dar esto, porque la finalidad es que, ¿qué cosa? Que no se consume tanto, que haya un orden en el consumo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, el Estado tiene que ser responsable en ello, ¿no? Y el Estado, estoy hablando de todos, tanto legislativo para normar, pero ejecutivo para controlar. Exacto. Ahora, a mí se me ocurre, como te decía, y ya para cerrar y pasar al siguiente tema, a mí se me ocurre, como te digo, repito, el tema del licor, ¿no? De la cerveza, de los licores más fuertes, que se venden libremente, se venden en bodegas, se le vende incluso a menores de edad, hay contrabando de trago, o sea, digamos, lo uno no quita lo otro, pero por lo menos hay un orden y hay un control que se puede hacer sobre el producto, porque muchas veces las mismas drogas llegan, pues, son adulteradas de una manera que causan efectos más nocivos a las personas que los consumen, ¿no? Con respecto al tema de la eutanasia, ¿cuál es tu posición? Mira, hay un caso muy conocido ahorita con la Defensoría, ya no sé si me recuerdas el nombre, ahorita no lo tengo en la mano. Yo tampoco, pero sí sé que hay un caso. Firmado. Sí, hay un caso muy puntual, que he firmado la petición, y creo que en casos muy, muy complejos, extremos, de calidad de vida, en la que ya la vida de la persona pues depende de una máquina, ¿no es cierto?, de una máquina, y que previamente, esto es mi opinión personal, ojo, es personal, no es del partido, entonces que previamente ella o la persona haya dado pues una decisión vía notarial, jurídica o lo que fuera, de tomar, en caso llegara a estos extremos de sobrevivir solo en una máquina, ¿no? Por una máquina, y que ya perdió todo tipo de conocimiento de sus signos vitales, entre otros. Entonces yo creo que ahí amerita sí ello, ¿no? La desconexión artificial, llamémoslo. Pero en este caso de esta dama, recuerdo que firmé la petición porque ella deseaba tener una calidad de vida, y esa calidad de vida ella no la sentía, se sentía minorada, se sentía infeliz estando en esta condición, ¿no? Entonces, pero sí estaría de acuerdo en estos
casos puntuales de que la persona esté pues sometida a una sobrevivencia vía una máquina. Solamente la desconectas y ya está, pero previamente debe haber firmado algún documento. Así como nosotros, por ejemplo, nuestro DNI dice donación de órganos, sí, no, así, una cosa así. Pero en otros casos todavía me reservo porque yo amo la vida, amo esto, y me dirías que contradictorio con la despenalización del aborto, pero son dos cosas totalmente diferentes. Imagínate tú en una cama, no hablas, no tienes vida, estás muerto en vida, vegetal, pero antes dejas un documento que te permita pues la desconexión. Ahí estoy de acuerdo. Exacto. Puntual. Bueno, yo creo que en todo caso uno como ser humano y en plenas facultades puede decidir si continúa o no con su vida, ¿no? Hay un caso muy, muy famoso, el caso de Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Un hombre brillante, quizás uno de los más brillantes del siglo XX. Él decidió, ¿no? Dado su condición física también, por esta enfermedad que lo aquejaba, él decidió vivir hasta una determinada edad, y a una determinada edad, bueno, efectivamente, como tú dices, lo desconectan de las máquinas que le dan vida, y pudo tomar esa decisión libremente y desconectarse, ¿no? Yo creo que ante todo la libertad del ser humano debería ser lo que más se respete, porque da la impresión que a veces las convicciones religiosas pesan más, incluso más que la convicción de que el ser humano debe ser libre y debe tomar decisiones en base a ejercer, que es por último, la misma libertad que los creyentes nos dicen que Dios les da a los seres humanos, ¿no? El libre albedrío. Dentro del libre albedrío también hay, pues debería haber ese albedrío también de disponer uno de su vida y su cuerpo. Romelia, con respecto a tus temas, vamos a hablar de tus temas. A ti te interesa el tema de la educación, así que vamos a tratar de profundizar un poquito en eso. Salud y educación. La salud nos ha agarrado, pero bueno, desprevenidos. A todos nos interesa ese tema, ¿no? Y el tema de la vacuna y todo esto. ¿Cómo te tomó la noticia de la vacuna del presidente Sagasti, que anunció que llega la vacuna por fin al Perú? Hay que decir que es positiva, de todas maneras es una buena noticia, pero es poco aún. Es insuficiente. Va a llegar en este mes, en este trimestre, 1 millón, pero de ese millón necesitas doble dosis, ¿correcto? Entonces estarían llegando solamente a 500,000 personas. Entonces el tema también es el proceso de distribución de la vacuna. Algunas van a necesitar más friaje, menos friaje, entonces toda una logística. Y tenía entendido que los primeros que van a ser personal médico, personales de poblaciones vulnerables, policías de limpieza, seguridad en los hospitales, ¿no? Policía que está en la calle, ¿no? Pero hay que decir que es una incertidumbre. Todavía no veo una política de prevención de la salud ante un posible rebrote, por ejemplo. No lo veo claro. Aprovecho de preguntarte entonces, Romelia, ¿cuál sería la propuesta en todo caso de Victoria Nacional? Perfecto. Con respecto a ese tema? Dos aspectos muy importantes en todo el tema de salud. En primer lugar, sistema integrado de historias clínicas. Es fundamental que un peruano, donde sea que esté, porque pueda ser atendido en un hospital, en el salud, en una clínica, con tu DNI el médico tiene que tener acceso a la historia clínica electrónica del paciente. Entonces, para eso nosotros planteamos esta integración del sistema de la salud, correcto, mediante un software. Por eso, nuestro pilar es la tecnología, el internet satelital, para ahorrarnos todo esto. Además de ello, la teleconsulta, que ya se ha implementado un poco, pero solamente han llegado a 11,000 personas, 11,000 y pico, entonces no es completo. Además, la receta electrónica, correcto. Porque, ¿qué pasa? 3 millones de desempleos. Imagínate que tú has estado en una EPS, ya, hasta ayer. Van a pasar 3 meses que te va a resistir tu salud, pero pasan los 3 meses, ¿qué seguro tienes? Nada. Te vas a un hospital del MINSA. Entonces, en ese hospital del MINSA nunca te has atendido. Tiene que estar tu historia clínica.
porque eso es lo primero, la atención primaria, ese principal acercamiento de la información, porque sin información, porque ya sabemos que el COVID, ¿qué cosa ataca más? A los que tienen enfermedades preexistentes, pero si desconocemos a un desempleado, entre otros. Asimismo, proponemos la infraestructura de la salud, pero en aspectos, infraestructura en medicinas cómodas, accesibles, en recursos humanos, yo les llamo los ángeles de la salud, a los médicos y al equipo de las enfermeras y demás, equipo administrativo, necesitamos reforzar en ello. Pero también aquí hay algo más muy importante, Jaime, no sé cómo lo tomas tú cuando alguien te atiende con buenas ganas. Ya sabemos que el personal a veces está cansado, estresado, ver tantas cosas, pero una palabra de motivación, la calidad de atención no solamente es brindar todo el equipo médico, sino es una palabra de aliento, porque estamos viviendo mucho estrés y mucho dolor. Asimismo, dentro del marco de la prevención de la salud, tenemos un médico de cabecera por familia en las 25.009 centros poblados del país. Un médico por cabecera. Así, no esperar de que el paciente vaya y te aglomere el centro médico, sino médico por familia. Entonces, eso es importante. Romelia, sí, exactamente lo que dices con respecto a la atención en los hospitales, muy importante. O sea, lo hemos visto no solamente durante la pandemia, antes de la pandemia, para cualquier ciudadano que no tiene los recursos para pagar una clínica privada, es un drama atenderse en un hospital público, porque primero no hay citas, segundo, si tienes la suerte de conseguir una cita de aquí a una X cantidad de semanas o meses, efectivamente, sufres maltrato sistemático desde el guachimán que entra, de la entrada, hasta el médico que te toca atenderte, ¿no? Que te atiende de mala gana. ¿Cómo resolvemos todo eso? O sea, solamente es una cuestión de presupuesto. O sea, ahí tenemos que pelearnos con el colegio médico, con el colegio de enfermeras, con los sindicatos de los médicos, con los sindicatos de los trabajadores administrativos, con el sindicato de los trabajadores de limpieza, con los trabajadores de seguridad. O sea, hay un desgano, pareciera que hubiera un desgano en la atención al ciudadano humilde que no tiene los recursos. Incluso hemos llegado a ver a médicos que abandonaban su horario de trabajo en los hospitales públicos para irse a atender al frente, donde tienen, cruzando la calle, donde tienen sus consultorios privados, cobrando seguramente en negro, cobrando sin dar factura, sin dar recibo por una consulta. Mientras que los pacientes del hospital están esperando que los atiendan y nadie los atiende, y ese médico no recibe ninguna sanción, ni por parte del hospital que lo contrata, ni por parte del Ministerio de Salud, el colegio médico tampoco. O sea, hay un sistema que favorece el mal trabajo en general de todo el sistema de salud, y no solamente el sistema de salud, o sea, en general, en los ministerios y entidades públicas, y el mismo drama se vive en el Poder Judicial. O sea, tú tienes, por mala suerte, un proceso en el Poder Judicial y es una tragedia desde que entras al edificio donde está el juzgado. ¿Cómo solucionamos? Porque aquí hay dos cosas un gran problema grande. Sí. Tienes toda la razón. No todo el mundo lo ha vivido en algún momento, en alguna institución pública o lo que fuera. Entonces aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa muy puntual es la gestión, la capacidad de gestión, de atención que tienen los servicios públicos, ¿correcto? Entonces, y que tiene que ver con un plan cultural sanitario, con un plan cultural social, en los diferentes estamentos del Estado. ¿Por qué? Porque nos falta esa empatía, el poderse en el lugar del otro. Estamos en un tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y una palabra de cariño, una expresión de amor es suficiente para apaciguar toda esa impotencia que siente el ciudadano humilde, pobre, que va a un hospital. Y luego, tú me estás diciendo el caso de los de presupuesto. Si no hay presupuesto, increíblemente ha sobrado plata, 20% no se ha gastado, solo se ha gastado 80% del presupuesto. Sin embargo, en Huancayo
han renunciado intensivistas por falta de pago. Entonces aquí hay diferentes aristas: infraestructura, capacidad de gestión y también un plan de cultura sanitaria. Pero también nosotros como ciudadanos debemos ser más conscientes, nuestra concientización de nuestro propio cuidado. Mira, en pandemia, ¿cómo hemos salido? Voy a generalizar porque hay que decirlo, no es que esté culpándole a los ciudadanos. Yo entiendo que el hambre no espera y que salíamos masivamente a comprar el día a día porque el 65% de la población no tiene una refrigeradora y tiene que salir a comprar todos los días. Las fiestas COVID, todo lo que hemos visto. Entonces, uno como ciudadano también tiene que comprometerse, ser más consciente en esta cultura sanitaria en este momento, porque le atacamos todo al Estado, le atacamos todo a los diferentes gobiernos de turno, digamos, o de transición, pero uno también tiene que poner de su parte al exigir. Es válido todo lo que estás diciendo, que hay esas deficiencias en el sistema educativo, en el Poder Judicial, en todas las instancias, pero también hay que empezar por uno, a comprometerse. Pero para ello hay que concientizar cómo a las personas más humildes. Para eso nosotros desde Victoria Nacional tenemos una propuesta de un plan de implementación de cultura sanitaria padre e hijo. Es decir, el padre, el hijo, porque ahorita no estamos en clases, apelamos a las clases semipresenciales para el próximo año nosotros. Es decir, antes tenemos que hacer toda una capacitación en higiene, en alimentación y en nutrición, porque en esta pandemia nos hemos alimentado mal producto del encierro y del estrés, que te metías cualquier cosa a la boca. Y eso te dicen las cifras, los números. Más estrés, más obesidad. ¿Cómo se implementarían esos programas? ¿A cargo de quién estaría? Del gobierno. Eso no es legislativo, eso es gobierno. Está dentro de nuestro plan de gobierno. Claro. Este plan pero me de refiero capacitación, sobre todo esos 25.000 centros poblados de extrema pobreza. Claro, pero hay gobierno. ¿A través de qué ministerios o qué entidades? Porque podría... El Ministerio de Salud, estamos hablando del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación articuladamente. Porque el niño y el padre, educación, pero necesitan que informarse en nutrición, en alimentación y en higiene, pero la higiene es fundamental. Tenemos que continuar tipo Corea, el tapabocas, lavado de manos, distancia social, esa es la clave. Pero para lograr ese nivel hay que ser conscientes, nosotros culturalmente tenemos que poner de nuestra parte y llegar, pues, estos ciudadanos de extrema pobreza o de mayor vulnerabilidad, pues sean conscientes de ello. Pero también hay que entenderlos que el hambre no espera. Yo lo sé, lo he visto, he estado en asentamientos humanos y los niños, las familias, no se ponen a veces las mascarillas porque Romelia, tienen que... Pero a veces también el problema es un problema de saneamiento. No hay agua en los asentamientos humanos. ¿Cómo se van a lavar? No hay servicios básicos, no hay agua. Entonces son una serie de factores, pero desde Victoria Nacional nosotros tenemos ese compromiso firme y desde el legislativo apoyar en esas medidas, en esos vacíos. Por ejemplo, te digo, la compra. ¿Por qué se demoran tanto las compras de vacunas, de equipos, de mascarillas? ¿Por qué es tanto? Hay que transparentar, por eso nuestro pilar es el internet satelital y estos software que integren el proceso de compra pública, transparente, que todos tenemos que tener acceso a esas compras y dejamos de, ¿qué cosa? Usar tanto papel. Todo tiene que estar digitalizado, pero para ello tiene que haber una firme decisión y compromiso del gobierno, en este caso, por eso George Forsyth le dicen, le atacan que la tecnología, que esto no, el internet satelital, eso es lo principal, porque sin internet, sin desarrollo de software aquí en el Perú que integren todos estos procesos, vamos a seguir viviendo como los últimos 50 años, papel y papel y papel. Romelia, ¿y cómo se realizaría ese programa? O sea, a ver, ¿cuál es en el plan de gobierno, me imagino, de Victoria Nacional? ¿Tienen ya estructurado cómo sería este sistema de internet, digamos, para la gente? ¿Sería gratuito? Hay candidatos que... Es gratuito, por supuesto. Te explico un poco. Okay. El internet satelital, ¿qué cosa es? A diferencia, nosotros tenemos que hace 10 años se está implementando la Red Nacional de Fibra Óptica.
red dorsal nacional de fibra óptica. 10 años, pero sin embargo solamente se ha llegado a 9.000 centros poblados. Pero el Perú tiene 25.009, falta 16.000 centros poblados. 60% del país no tiene internet, o sea, Ucayali, Loreto, Madre de Dios, toda la Amazonía no tiene internet. Solo hemos llegado, y con la red dorsal que dice va a llegar Verónica, no se va a llegar, porque la geografía de nuestro país es alpinada, es específica, es compleja. Entonces, por eso nosotros necesitamos un internet satelital que llegue a todo el país. Esto se daría a través, ¿cómo sería? ¿A través de una empresa y con una concesión? No, el internet satelital es un satélite de comunicaciones de Perú. Lo tiene Bolivia, lo tiene Argentina tiene 2, Brasil tiene. Con decirte que nosotros le prestamos servicios a Brasilsat. Pagamos $25 millones al año a Brasilsat por servicios de internet. 45 instituciones, entre ellos el MEF, el Ministerio del Transporte del Perú, 45 instituciones del Estado compran servicios a Brasilsat. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo llegaría, digamos, al ciudadano común y corriente que habita en nuestros lugares? Bueno. Ok, buen punto. Entonces, se instalan antenas solares, es decir, nosotros tendríamos nuestro satélite de comunicaciones que sería soberano, nosotros lo manejaríamos aquí desde el Perú, el control y demás para captar las ondas electromagnéticas del internet a través de antenas receptoras. Desde tu casa, desde los centros poblados, implementa las antenas solares y eso va a generar empleo, va a dinamizar la economía, vamos a tener accesibilidad. O sea, es un internet que yo podría tener en mi casa, digamos, instalando estas parabólicas, sí, por ¿no? Supuesto, ahora, por supuesto. Yo lo podría hacer también. Y eso va a reducir los costos, todo tipo de costos. Ahora, pero esto va a ser gratis para el Perú. Ya, ahora, yo vivo en, no sé, Jesús María, en Lince, en Magdalena, ¿podría poner mi antena eventualmente y tener internet gratuito? Por supuesto, es a nivel nacional. Lo que se trata con el satélite de comunicaciones, que complemente a lo que ya existe y que tú alternativamente tengas este servicio, porque va a llegar a casi todo el país. La idea es llegar más de ese 40%, llegar al 90-100%. Ok, ahora digamos, esto no entra en colisión con el servicio que dan las empresas como Telefónica, Claro, el internet residencial. ¿De dónde jalan el internet de estas empresas? Dime tú. ¿De dónde? No tengo idea. De Brasilsat. Brasilsat. Ok. Claro, y te venden el servicio a ti, no es gratis. Entonces nosotros necesitamos, por eso la propuesta de George Forsyth es puntual, tu satélite de comunicaciones. Yo pensaba que el internet llegaba por estas, ¿cómo se llama? Este sistema de cables submarinos, ¿no? Que pero ¿de dónde viene al mundo. eso? ¿De dónde viene? Tiene que venir de un satélite de comunicaciones que te brinda el internet. Ya, no, bueno, claro, no todavía eso. Yo lo que te digo, tenía entendido que estos cables submarinos llegan hasta determinados lugares. La terminal cosa es la red nacional, la fibra óptica, que es otra cosa, y otra es satélite de comunicación. Claro. Hay tres tipos de satélites. Okay. 3 tipos de satélites. Entonces, digamos, son cosas mucho más técnicas, pero te van a servir. Entonces, y a las empresas también brindar el servicio, entre otras. Nosotros vamos a dejar de pagar a otros satélites y vamos a tener más cerca soberano, independiente y del Perú. Bolivia lo tiene. ¿Han calculado? Es chino Romelia, ¿han calculado cuánto sería el costo en el presupuesto nacional para mantener este servicio? 1.750 millones de soles aproximadamente. 1.750 millones de soles. Así costaría. Y la decisión es firme. Lo haces tu compra gobierno a gobierno y en un año toda la especificación técnica, todo lo que se necesita, en ese año y medio se puede construir y demás. Todo es gestión, decisión política, hacerlo. No, aquí no vamos a estar en un gobierno con los faenones, con las cuotas, el Odebrecht y esto, puntual y transparentado todo el proceso de compra gobierno a gobierno, que es lo que se necesita. En 2 años necesitamos tener este satélite de comunicaciones para nosotros, que es la única forma. Otra forma, porque ayudaría a generar empleo. El comercio electrónico, ¿cuántos de nosotros no necesitamos internet en la selva? Comunicarnos, la cobertura en las zonas rurales del país es
es deficiente. No, totalmente, sí, por supuesto, claro, sí, la desconexión de zonas, digamos, que no deberían ser alejadas. Y cuando dice Verónica Mendoza, más fibra óptica, no, pues es imposible llegar con toda la fibra óptica porque la composición geográfica del país no es compatible con las troncales de la fibra óptica. Bueno, esperamos que sea el partido que gane, sea el partido de Victoria Nacional o cualquier otro partido, pues toma esta idea porque me parece que es una idea bastante interesante conectar al país de una manera efectiva a través del internet. Romelia, quiero aprovechar de preguntarte, estuvimos hablando del tema de la organización del Estado, los hospitales, el Poder Judicial, etcétera, etcétera, que todo necesita una reforma. El sistema de salud, el sistema de justicia, el sistema de seguridad. Exactamente, vamos a entrar al tema de seguridad. ¿Tú qué opinarías sobre el hecho que si se debería o no, yo digo no reorganizar, sino yo voy así más profundamente, refundar la Policía Nacional? ¿Tú crees que sería necesario o crees que efectivamente no hay los niveles de corrupción que dicen algunas personas en redes sociales y líderes de opinión? Mira, durante los últimos 15 años los gobiernos han implementado reforma tras reforma, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces, y lo único que han logrado, ¿qué cosa es? Politizar a la policía. La han politizado, mediatizarla, y la han alejado de la loable función que tiene que tener, es que cuidar a los ciudadanos. Entonces, la verdadera reforma de la Policía Nacional de Perú debe estar al servicio del Estado y no de los gobiernos de turno, como se ha venido viendo. Es decir, el policía está en el centro. El ciudadano que necesita ser cuidado en las calles, el policía que está aquí y este gobierno de turno. Por ejemplo, te digo literalmente mi opinión sobre este gobierno morado, el gobierno de transición, ha descabezado a la Policía Nacional del Perú, mandando de retiro a 18 personales de alto rango de la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque se ha llevado experiencia, conocimiento, estrategia, coordinación, todo. Nosotros desde Victoria Nacional vamos a garantizar, ¿qué cosa? Carrera policial meritocrática, algo que este gobierno de transición ha descabezado, como acabo de decirte. Vamos a garantizar esa meritocracia que se necesita, la especialización. Y a la familia policial queremos darle lo mínimo básico para que pueda luchar contra el crimen organizado, como cámaras de videovigilancia en todas partes, articuladas en un sistema de software a través del internet satelital. Toda nuestra propuesta está en ese internet satelital que acabo de explicarte. Por ejemplo, reconocimiento facial, que George Forsyth ya lo puso en práctica en su momento en la Victoria. Entonces, aquí necesitamos, y no cuesta mucho, en todos los lugares donde hay alto tránsito, aeropuertos, restaurantes, centros comerciales, etcétera, ¿correcto? Entonces, a lo que voy es que nosotros como Victoria Nacional debemos garantizar y respetar la acción de la Policía Nacional del Perú en el marco del respeto a la Constitución y las leyes. Romelia. Hay que respetarlo. ¿Por qué? Eso no quiere decir que haya culpables, haya responsables dentro de la policía, pero las responsabilidades son individuales. Y justamente hoy día se vence el plazo de que el Ministerio del Interior tenga que dar el informe sobre la responsabilidad en este acto violento que ha sucedido y trágico de la muerte de estos jóvenes Inti y Brian. Injusto, doloroso para todos los hemos vivido. ¿Quién no ha estado en las marchas, en la coyuntura? Hay que ver quiénes son los responsables explícitamente técnicos en el lugar de los hechos, pero no puedes descabezar a toda una institución. Es decir, se ha perdido esa confianza en la Policía Nacional. Ustedes, todos hemos perdido esa confianza. ¿Por qué? Porque la hemos mediatizado, politizado. Romelia, ¿quiénes los gobiernos de turno? Romelia, ahí sí yo voy a discrepar contigo, porque yo no creo que sea por la exposición mediática que se ha desprestigiado la policía. Yo no sé si alguna vez tú has ido a una comisaría a poner una denuncia. Yo he ido en alguna ocasión acompañando a personas a poner denuncias a la policía, y tú de entrada llegas y el policía no le da la gana de atenderte.
Porque sabes Por que está eso les esperando, digo, porque sabes no que todos son iguales. Romelia, porque sabes que bueno, yo he ido a 4 comisarías y en las 4 me pasó lo mismo, en 4 comisarías diferentes distritos, porque el policía está esperando que tú lo ofrezcas para una gaseosa para recién atenderte. Esa es una. 2, no hay policías en los barrios. Los policías normalmente creo que están en la comisaría o están durmiendo o No no hay policía. Entonces no es ¿cómo se llama? Un asunto mediático esto del desprestigio de la policía. Ellos se lo han ganado a pulso. Policías borrachos que atropellan, matan, chocan, no les pasa nada, porque entre ellos se protegen. Lo mismo que está pasando en el caso de Inti y Brian. Los mismos policías protegen a esta gente que ha matado. Entonces, mira, nos hablan de cámaras con reconocimiento facial. ¿De qué sirven las cámaras si no hay quien acuda al llamado? Muchas veces los serenazgos de los barrios, de los distritos, no acuden porque no hay quien esté mirando la cámara o la cámara se malogró. Entonces, por eso te digo, yo creo que el problema es mucho más profundo de solamente identificar a algunos malos policías. O sea, a mí me da la impresión que hay un sistema que se ha instalado en la policía y que nace incluso en las mismas escuelas de policía, en la que el policía está como programado para buscar ganar más dinero del que gana con su sueldo mensual a través pues de coimas Mira, para nadie es un secreto que cuando hay una batida policial en las calles, víspera de Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, ¿qué es lo que piensa la gente? Ya están cobrando, ya están sacando su gratificación. Entonces, te cuento un poco. Sí, son cosas puntuales y reales que no solamente yo, sino todo el mundo en el Perú las ha visto en su vida cotidiana. Sí, efectivamente el performance, el perfil del policía, pues cada uno tiene sus percepciones y opiniones, pero yo te estoy hablando, por ejemplo, algo puntual, la superposición de funciones. Tenemos seguridad que te pone la municipalidad, pero también tenemos policía de tránsitos. Entonces, hay gasto innecesario, doble función, la misma función más doble gasto de presupuesto. Entonces, tenemos que cambiar ello. El policía debe estar en la calle, no debe estar sentado en un escritorio. Para ello debe haber gerentes específicos que administren la parte administrativa. Entonces, la formación del policía es especializada. Por eso nosotros decimos que tenemos que apelar a esa política no solamente la meritocracia, sino la especialización y una buena remuneración, porque si tenemos una buena remuneración, quizás se puede mejorar este tema de la corrupción. Definitivamente los cuadros que indican uno de las instituciones más corruptas que dice que es la Policía Nacional del Perú. Soy consciente de ella, que la percepción que tenemos hacia ese policía pues es negativa, pero justamente en este momento puntual del caso de las marchas, ¿tú crees que los 18 efectivos que han sido retirados sean los culpables del hecho puntual que ocurrió en las marchas? No, por supuesto que no. ¿O es una orden puntual del gobierno? ¿O quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿El ciudadano o el gobierno? Porque el policía está en el medio. El policía está en el medio. ¿Quién es el responsable? Entonces yo me refiero a ello. Nosotros hemos perdido esa credibilidad, sí, por lo que tú estás diciendo. Entonces, por eso hay que formar a estos policías especializados que estén en la calle, pero que estén bien remunerados, porque sabes efectivamente que ocurre. Mira, las fotos en las condiciones en las que trabajan, porque no son bien remunerados. Mira, Romelia, con respecto a la remuneración policial, completamente de acuerdo, pero hay otra cosa que está por encima de eso, que es la vocación. La vocación, la especialización, a eso voy. Nuestros bomberos en el Perú son voluntarios y son reconocidos como una de las instituciones menos corruptas, por no decir las más eficientes y las más respetables. Entonces, pero esto es la especialización. Y otra cosa, Romelia, también, para ir terminando, porque ya se nos vence el tiempo, simplemente, ¿no? O sea, yo creo que también sería interesante que el Parlamento cree una comisión investigadora
y ver los casos de desbalance patrimonial de los altos mandos de la policía. Hay hasta comisarios con carros del año en la puerta de sus comisarías, con casas en San Borja, con casas en Surco, que tú haces cuentas entre lo que ganan y gastan y no cuadran, y no te hablo de uno, hay muchísimos casos. Esos temas parece que no se tocan porque parece que hubiera un temor por parte de los políticos a tocar a la Policía Nacional. No. Me da esa sensación. Para no, nada. caso... Nosotros apelamos a la transparencia, a la rendición de cuentas, y creo que vamos en ese camino. En el 2016 me encantó ver la guía que sacó la Contraloría, ya que el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios, y nosotros no tenemos que tenerle miedo a ello, ¿no? Y si hay que dar una norma efectiva que sea transparente, que se vea, que el público lo vea, perfecto, yo estoy de acuerdo con ello. Con la lucha contra la corrupción tiene que ser pues 100% toda nuestra energía, y justamente lo que ha pasado con el tema de la SUNAT, ¿no? Que hasta 10.000 soles, a partir de 10.000 soles nos van a estar monitoreando todos nuestros movimientos y cuentas, pero eso es producto también de la lucha contra la corrupción, a partir de la evasión de fondos, ¿no? Que es la reglamentación de una ley del 2018, que es uno de los pasos para poder ingresar a la OCDE, te cuento. Entonces, ¿cómo estamos? Entonces, desde el punto de vista de esta transparencia, el compromiso de Victoria Nacional es fehaciente. Inclusive nosotros vamos a poner un capítulo puntual dentro de la Constitución que condene estos hechos y que sean imprescriptibles, ¿no? Y que sancione no solamente socialmente, sino políticamente a las personas, ya sea de una institución como la policía o cualquier otra institución, sin miedo, sin tapujos, porque nosotros somos una generación del bicentenario que está limpia, que es transparente. No tenemos nada. Hemos declarado nuestras declaraciones juradas. Ahí nos pueden escanear todo, qué tenemos, de qué vivimos, cómo entramos. Ustedes, los periodistas, son fundamental para que la gente nos vea, nos conozca, cuál es nuestro precedente antes de entrar en esto, ¿no? Pero así como a nosotros como candidatos políticos de elección popular, así también debería ser pues a un gerente, un director general de ProPerú, un director general de la policía, o todos. Esa es la verdadera lucha contra la corrupción, transparentar y rendir las cuentas, ¿no? Genial. En eso está mi compromiso, Jaime. Genial, te felicito, Romelia, por los últimos me ha parecido muy, muy importante, y ojalá todos los candidatos de todos los partidos se comprometan a esa lucha frontal contra la corrupción. En todo caso, quiero aprovechar que tu presencia... Te voy a hacer llegar este papelito. Por favor, este papelito que te he prometido. Me lo pasas por WhatsApp. ¿Me lo pasas por WhatsApp? Genial. Sí, te lo voy a pasar. Más bien, aprovecho que tú eres la primera candidata de Victoria Nacional que entrevistamos para que le hagas llegar nuestra invitación a George Forsyth para una entrevista aquí en nuestro espacio. Sé que somos un canal chiquito, que no tenemos la cobertura de los grandes medios, pero por otro lado, hemos visto cómo las elecciones últimamente se deciden por muy poquitos votos, y a lo mejor esos poquitos votos están por aquí en Argolla TV. Así que yo te quiero agradecer mucho y comprometerte más adelante, de repente, no sé, si hay la oportunidad de un debate con algún otro candidato, ¿te gustaría participar? Encantada. Yo estoy preparada, convencida y sobre todo con muchas ganas de que las personas conozcan cómo pensamos, como me acabas de preguntar, nuestra ideología, nuestras posiciones políticas, religiosas. Eso es muy importante saber, porque luego se están quejando que no, ¿por qué hizo? Pero si ahí dijo eso. Entonces, yo soy una persona que no tiene compromisos con nadie más que conmigo mismo, y pienso que debo decir lo que siento como mujer, como persona, como docente, pero también teniendo el respeto de mi plan de gobierno, ¿no? Yo tengo que sacar a la luz estas propuestas que tenemos desde Victoria Nacional, pero no se olviden, sin la tecnología, sin este avance del internet, porque nosotros ya estamos digitalizados, ya estamos pues en este mundo de la tecnología. Mira, ahorita estamos haciendo esta entrevista por Zoom. ¿Cuándo lo esperábamos? Nosotros hemos acortado todo este tiempo, pero asimismo los negocios, los emprendimientos, todo es por internet. Entonces esa es nuestra gran propuesta, y sobre todo la lucha fehaciente contra la corrupción, que nos ha hecho mucho daño entre dos poderes del Estado. Nunca hemos visto tanta rotación
4 presidentes, ministros, Terrible. personales, atroz. Entonces, antes de terminar, quiero que me permitas decir que yo voy a hacer una firme en que tiene que quedar claro, especificado en la Constitución, vía reforma constitucional, qué cosa es incapacidad moral. No puede haber esos vacíos. O sea, no podemos estar vacando presidente y cerrando Congreso. Eso no puede haber, porque no nos da la estabilidad y seguridad política, jurídica ante los mercados internacionales, porque todo eso nos mira, ¿no? En el sistema de créditos, la economía, el riesgo país, entre otros. Entonces, es fundamental que desde el legislativo se solucionen estos vacíos legales que existen, ¿no? Totalmente, yo creo que es importantísimo esto que estás mencionando. Y por otro lado, bueno, quiero aprovechar a los amigos que nos ven, a los fans, vamos a decirle así, a los seguidores de Romelia, a que puedan también compartir esta extensa entrevista que hemos tenido con ella a través de sus redes sociales. Nosotros somos Argolla TV, estamos en el Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram. Esta entrevista se transmitirá mañana también a través de el Twitter íntegramente, así que los invitamos a compartir esta entrevista con ellos. Romelia, muchas gracias nuevamente, te agradezco tu presencia, tu disposición para esta amplia conversación sobre todos los temas. Muchísimas gracias, Jaime Serna, gracias a todo tu equipo de Argolla TV. Espero que me vuelvas a invitar y siempre gustosa de compartir lo que pienso, lo que siento. Yo soy candidata al Congreso con número 22 de Victoria Nacional, Romelia Paredes. Muchísimas gracias y buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias a ti. Y bueno, de esta manera damos por finalizada esta interesante entrevista. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, compartan este programa para que pueda llegar a más personas y conocer las propuestas de Romelia. Y nosotros regresamos el viernes o el lunes, estamos definiendo si hacemos programa el viernes o lunes y miércoles como siempre cada semana. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima edición de Argolla TV Electoral. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú.